Sí, hablemos de derechos humanos. Para hablar de derechos humanos, uno tiene que hablar de leyes y tiene que hablar de organización y tiene que hablar también de institucionalización. Es que construir una sociedad requiere, por lo tanto, organizarla primero, y para organizarla se necesitan las leyes. Pero además de que se necesitan las leyes, se necesita que las respetemos. Que busquemos la manera de que la ley pueda aplicarse. Es decir, cuáles son, ya tengo la ley, una vez la tengo, primero es la lucha por tener la ley. Primero es el pleito por tener la ley. Después el reglamento que haga aplicable la ley. Y nosotros estamos ahora mismo en esa lucha, precisamente, cuando hablamos de discapacidad en la República Dominicana. El gobierno de la República Dominicana ha estado inmerso en ese proceso de hacer cada vez más viable la sociedad nuestra, hacer nuestra sociedad cada vez menos discapacitada, porque la discapacitada es la sociedad, y yo insistiré siempre en ese término. O sea, la discapacitada es nuestra sociedad que no ha tenido la capacidad de entender que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Todos, absolutamente todos tenemos los mismos derechos. Y que por lo tanto es la sociedad y es el Estado y los gobiernos del Estado los que tienen que hacer, los que tienen que darse las leyes que permitan que todas las personas puedan ejercer sus facultades, puedan desarrollarse a plenitud, que todos tenemos derecho a desarrollarnos a plenitud. Todo eso lo digo para darle entrada, desde luego, a los compañeros y compañeras del CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad, que están aquí hoy. Dos representantes muy buenas mozas, y uno que, bueno, no será tan buen mozo, pero es muy, muy buen amigo y camarada, compañero, y sobre todo un gran ser humano solidario desde toda la vida con estas causas del pueblo dominicano. La bienvenida a Isabel Alba, a Antonella, que aunque ustedes oigan el nombre que parece italiano, pero es más de San Francisco de Macorís que cualquiera que sea de San Francisco. Y tenemos a Magino también, que es el director general del CONADIS. Hablemos con ellos de derechos humanos, de desarrollo pleno de los dominicanos y dominicanas que tengan algún tipo de discapacidad. Sea yo, sea él, sea cualquiera, porque todos tenemos alguna discapacidad además. Eso sí. Para que lo sepa y lo podemos demostrar. Isabel, cuéntanos, porque estamos en el proceso de trabajo con la ley y con el reglamento de aplicación de la ley, esta ley que lidia con este tema de la discapacidad en la República Dominicana. Bienvenida. Gracias, Ramón. Bueno, como hemos comentado un chin antes de comenzar, el reglamento fue un proceso de construcción, un proceso consultivo con la sociedad, con las personas con discapacidad, con las organizaciones, con los padres, las madres, la familia. O sea, un proceso verdaderamente consultivo y consensuado, que a partir de la promulgación de la ley, el CONADIS comenzó a partir de ese momento a unificar para poder hacer este reglamento, que es un hito, marca un hito, porque anteriormente la ley anterior no tenía un reglamento. Y este reglamento es un instrumento de políticas públicas, es algo que va a encaminar el desarrollo de las políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad. Una ley sin un reglamento es una ley discapacitada. Es una ley que tiene discapacidad. Yo me recuerdo que algunos bancos aquí tenían problemas, pero el problema lo teníamos nosotros, porque al no haber el reglamento de aplicación de la ley que regula, por ejemplo, las tarjetas de crédito que daban a... No, es que todavía no se ha aplicado no se ha aprobado el reglamento, entonces no tenían la tasa ahí clavada.
no recuerdo, un 6% mensual, que es un 72% anual, una cosa bárbara. No es que no se ha aprobado el reglamento, pero desde luego también es que es un negocio. Una ley sin reglamento es una ley discapacitada. Tú hablabas de consultas para llegar al reglamento. ¿Cómo se llevaron a cabo esas consultas? Cuando Isabel habla de consulta, ¿de qué es que nos está hablando realmente? El CONADIS ha llevado a cabo un proceso de consulta en todas las provincias del país, en las 31 provincias y en el Distrito Nacional. Y la consulta fuera, obviamente, con personas con discapacidad, también respetando uno de los mandados de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que obliga a los Estados partes a que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta a la hora de elaborar algunas políticas o alguna ley que le concierne. También participaron organizaciones de la sociedad civil que no relacionadas estrictamente con discapacidad, gobiernos locales y representantes locales de los gobiernos centrales. En cada una de sus provincias se trabajaron diferentes ejes de trabajo, como son salud, empleo, educación, participación política, para ver cuáles eran las principales demandas de la sociedad en general para la inclusión, cuáles eran las prioridades que ellos entendían que debía de estar en el reglamento. El resultado de esas consultas se trabajaron en un borrador de reglamento y también se tuvo el apoyo del gobierno de Ecuador a través de una consultora que había elaborado o apoyado la elaboración del reglamento de la ley de Ecuador. Todo eso. Tuvimos como referente entonces aquella ley. Eso es importante saberlo, ¿no? Tuvimos como referente porque sobre todo esta ley es un nuevo paradigma. Esta ley se creó a raíz también de la convención que establece ese nuevo paradigma de ver las personas con discapacidad ya como sujeto de derecho y no como objeto de la caridad, de la asistencia, de la pena. Exacto. Entonces, todo eso es lo que terminó siendo hoy el proyecto de reglamento de la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de la Persona con Discapacidad, número 513. A usted le gusta hablar de esos temas, yo lo sé. Sí, a usted le encanta. Porque desde luego es por la ley por donde entra la cosa. Y por la aplicación de la ley, que para eso está el reglamento. Exacto. ¿Qué significa este reglamento? ¿Qué significa el que, además de la ley, ya dispongamos del reglamento? ¿El reglamento está aprobado o va a ser aprobado? El reglamento está ahora en la fase de la consulta pública, como manda la ley de transparencia, desde la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Okay. Y tiene plazo hasta el día 5. Es la última fase de la consulta. Se van a recoger todos los aportes de los sectores y entonces la consultoría y CONADIS trabajan ya la versión final y se prepara el decreto ya para que el señor presidente lo conozca y entonces en ese proceso, ya después que el señor presidente evalúa y da su aprobación, entonces se publica. Todo eso lo que aspiramos que sea después del 5, en un plazo breve, toda vez que nosotros, es un compromiso del gobierno, en su plan de gobierno, que ya vence el 16, queremos ver, si no es para esa fecha, bueno, pues que sea en una fecha posterior cercana, para cumplir en lo más posible, y entonces poder comenzar con los nuevos planes, del nuevo plan de gobierno, que tiene ya todo una serie de propuestas, que unas son continuidad y otras son políticas nuevas en el plan de gobierno. Lo importante en todo esto, como una gran enseñanza, número uno es la gran voluntad política. O sea, nosotros estamos trabajando un reglamento desde un gobierno que ha ido mostrando desde la ley y desde la convención su voluntad de aplicar. Porque fíjate que si haber llegado al reglamento, cómo el gobierno lleva una ruta acelerada de políticas de inclusión de la persona con discapacidad. Eso resulta entonces importante para hacer políticas transversales porque nos va a permitir mandar un mensaje, por ejemplo, al sector privado, a la familia,
a los ayuntamientos, al Poder Judicial, al Congreso, al Poder Constitucional, al Poder Electoral. El gobierno central, el presidente de la República, lo que está diciendo, mira, lo que está planteado en la Constitución de la República, en su artículo 58, lo que está planteado en la Ley Orgánica 5-3, lo que yo suscribí, el Estado Dominicano suscribió en la ONU sobre la Convención, lo que suscribimos ahora sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo suscribió el presidente en septiembre, que tiene varios ejes de inclusión, todos, porque incluso tiene varios específicos y otros y transversal totalmente. Lo que se le está diciendo al resto de la sociedad, entonces, bueno, mira, yo estoy mostrando mi compromiso, pero como estas políticas son transversales y tienen que ver con todos, yo estoy convocando a que cada quien juegue su rol. Entonces, este reglamento llega en un momento muy oportuno, va a llegar muy oportuno, porque a nadie le queda duda de la voluntad política de nuestro gobierno para incluir a la persona con discapacidad. O sea, a nadie, y tratada desde una visión de desarrollo y de derechos humanos, porque observa, esta transversalización lleva una serie de protocolos y de otros reglamentos, porque tú ves que las compañeras, o sea, nos estamos refiriendo básicamente al reglamento de la ley. Ay, pero si, ¿qué tiempo nos llevó construir la propuesta de reglamento de trato igualitario? ¿Eh? Trato igualitario. Del trato igualitario en el sector financiero, que ya eso lo que tiene un plazo de 3 años, y ya ustedes ven cómo va la banca dominicana tomando decisiones y modificando todo lo que son sus servicios para garantizar la accesibilidad a la persona con discapacidad. Pero tenemos otro proceso con Indocal. Con Indocal en este momento también está en consulta pública. Lo que pasa es que estamos esperando que termine lo del 5, que se cumpla ese plazo para entonces acelerar la consulta que estamos llevando con Indocal, que son entonces las normas de accesibilidad. Es decir, estamos ahí enriqueciendo lo que existía en materia de accesibilidad de infraestructura. Ahí estamos hablando de la accesibilidad hacia la infraestructura, que no estamos hablando de la otra parte, de la accesibilidad al transporte, al tema de la tecnología, de la información, de la comunicación. O sea, una ley orgánica con estas políticas transversales nos llevan unos procesos de trabajo y unos equipos técnicos que son héroes, porque es que tenemos que estar... Y heroínas. Y heroínas. Entonces, ese es el escenario, y eso es muy importante, que entonces la gente en las comunidades sepan que las familias, que los alcaldes, a propósito de los nuevos alcaldes, que CONADI comenzó ya con FEDOMO una relación muy dinámica, avanzando iniciativas de acuerdo, con muchos ayuntamientos hemos avanzado. La idea ahora es reiterarle con este reglamento que nosotros estamos para acompañarle a construir la política pública de inclusión de los municipios, como tenemos que hacerlo con cada ministro, con cada ministerio, como tenemos que hacerlo con el sector privado. En el sector privado no es solo la banca. En el sector privado nosotros tenemos ahora mismo una alianza estratégica que está dando grandes frutos en el país y que nos pone también a CONADI a cumplir con una gran responsabilidad que todas las instituciones públicas debemos hacerlo en el cuidado del turismo. En el sector privado nosotros somos parte de una alianza con Bandera Azul, con el tema de esta institución que se llama IDARC, y nosotros en este momento, el país cuenta con un jurado de alto prestigio internacional para garantizar el tema del cuidado de las playas, la armonía con el ambiente, y dentro de esta, la accesibilidad de los turistas que tienen discapacidad y su familia. Esto es otra norma, porque esto es todo un protocolo que se desarrolla, que hay que cumplirlo durante todo el año y que se vigila para que esas playas puedan mantener esa
bandera azul, diciéndole al mundo que cumple con toda esa norma. Y en consecuencia, que ya los turistas con discapacidad de Estados Unidos, de Canadá, conocen, de Europa, de Brasil, entonces dicen, yo selecciono esos hoteles. ¿Qué resultado está dando en este momento? ¿Hacia cuántos segmentos de playa estamos caminando? 31. 31 segmentos de playa. Estamos hablando toda la costa este, desde Valladolid hasta Bávaro, Punta Cana, y también Puerto Plata. Que son bandera azul. Que son 31 segmentos bandera azul. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya podemos ser receptores. Tú dices segmentos, pero son playas realmente. Sí. ¿Por qué tú crees que...? Es el término técnico. Sí. ¿Verdad? Usted se puede bañar ahí, pero con un segmento. ¿Y qué significa? Lo que significa que los baños, rampas, lo más cercana de las playas. ¿Qué más significa? Sillas anfibias. Es decir, que yo puedo ir con un chico con parálisis cerebral, como miembro de la familia, saber que mi chico tiene todo una posibilidad de meterse a la playa acompañado de su familia con una silla que flota con la debida seguridad. ¿Qué significa esto? Que los salvavidas están siendo adiestrados en esa hotelería. Eso ha sido un protocolo, un trabajo coordinado en esa alianza público-privada. Y eso va a generar también empleo, porque el mensaje que le estamos diciendo al sector privado, por ejemplo, hacemos alianzas, te acompañamos, y lo estamos haciendo con la banca, no solo con el turismo, y es para que también descubra todas las competencias laborales de la persona con discapacidad. Todas las competencias, que el turismo, por ejemplo, debe ser pronto receptor de la oferta, por ejemplo, de los masajistas ciegos, que viene a agregarle a la imagen país, cuando un turista de la nacionalidad que sea, se encuentre que quien le va a ayudar a quitar el estrés de la travesía o del estrés acumulado en su trabajo, porque a eso viene, es una persona ciega, un señor, una señora de República Dominicana, pero con suficiente competencia, formado por Infotep, formado por técnicos orientales. O sea que la diferencia es la competencia, que no es un improvisado. Eso es imagen país. O como pudiera ser que estas artesanías pudieran estarla elaborando frente al mismo hotel personas con discapacidad, lo que le da la certeza a los mismos turistas de que eso son manos dominicanas, eso es producto dominicano. En un mundo como este, de tanta piratería, y que la artesanía dominicana está atravesada por esa piratería. O sea, también contribuimos a toda una ruta de identidad, de ir construyendo la identidad. O sea, por ahí va todo esto. Y yo concluyo esta intervención, esta ronda, para decirte, lo que está de fondo es el paradigma, que siempre lo hablamos. Lo que está de fondo es el cambio de paradigma. Lo que le estamos diciendo es a toda la sociedad, no perdamos tiempo, no continuemos cometiendo los errores históricos de la sociedad de pensar que este sector no tiene capacidad productiva, que no tiene capacidad de felicidad, porque todos estamos guiados por una ley, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que dice? Que en el 30, un país feliz, desarrollado, y si no activamos todas estas energías guardadas, si no sacamos también los resentimientos, y cualquier síntoma de odio que pueda haber guardado, que lo saque a la sociedad, hay que perdonarla. Ella tiene discapacidad, pero es mi sociedad. Yo voy a trabajar por ella para que cambie. En esa actitud es que está la persona con discapacidad. Que canten, que sean artesanos, que sean emprendedores, que estudien, que trabajen. Y naturalmente, el gobierno muy atento para los que necesiten apoyo, protección, a esa madre con 2 y 3 hijos con discapacidad en un hogar. El gobierno sigue ocupándose de ver cómo le vamos a buscar salida. Necesitan alguien que le ayude, necesitan cuidadores porque se nos enferman. Esos niños necesitan la seguridad social. Estamos en eso, estamos buscando, pero tenemos que desarrollar riqueza. Sí. Tenemos que desarrollar riqueza para poder hacer protección social. Así es. Entonces es un convenio
es un reglamento pensando en el paradigma de desarrollo y de derechos humanos. Vamos a trabajar, olvidémonos de aquello de caribeños desorganizados e impuntuales. Aquí esto tenemos que creérnoslo, nosotros tenemos que ser puntuales, tenemos que hacer la tarea, tenemos que ser serios cuando hacemos los acuerdos a nivel internacional y a nivel nacional. Cuando hacemos alianza, que no es para ir a destruir al otro. Nosotros estamos haciendo esa alianza con el sector privado. Y yo te voy a decir algo en público. La crítica única que estamos recibiendo es que no cobramos, nos dicen. Ustedes le están haciendo todo eso a los hoteles y no cobran. No, nosotros no estamos para cobrar. Claro. Nosotros estamos justamente para acompañarlo en toda la construcción de esta nueva política, de esta nueva estrategia de mercado. Si ellos no estaban viendo este mercado tan grande de personas con discapacidad y adultos mayores en el mundo, vamos a ayudarlos. Y ese es nuestro rol. Y no tenemos que cobrar. No tenemos que cobrar. Esa es la única crítica que nos han hecho hasta ahora. Acompañarlo. Es una alianza clara y franca. Tenemos la ley, decimos. Tenemos el reglamento. Casi lo tenemos, ¿no? Estamos en el tejemaneje que falta, el último ya, hasta llegar a la promulgación que tiene que hacer el presidente de la República, la publicación. Pero ustedes están conscientes de que una vez tenemos la ley, tenemos el reglamento, ya no se ha resuelto el problema. No. Ahora es que falta. Ahora es que falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después de ahí, Isabel? ¿Cómo? Tú que sabes de mondongo, desenrédanos la ley. Porque ustedes son los abogados, ustedes son los que saben de eso. Después de ahí, ¿qué es lo que viene? Tenemos la ley, tenemos el reglamento y ahora viene la lucha, ahora es que viene lo grande. Bueno, como decía el director, o sea, es un instrumento de política pública, pero el rol del CONADIS es acompañar a cada sector, a cada ministerio, privado o público, para lograr la construcción de políticas públicas efectivas para la inclusión. O sea, que eso es lo que vemos. Y también... Sí, viene una lucha, que es la lucha que ustedes vienen librando hace mucho tiempo. Sí, porque es que estamos en un país de leyes, pero que leyes que no se cumplen. La ley de financiamiento de esta institución, por ejemplo, la 13403, dice que debe financiarse con los fondos de publicidad de las instituciones del Estado. Pero nada más la mitad quizá de las instituciones cumplen esa ley. Hay el resto que son discapacitadas en materia de cumplimiento de ley. Yo tengo que decir que ¿entiendes? Son discapacitadas. Pero CONADIS cumple. Resolver. CONADIS cumple. Está entre las que cumplen, pero hay unas que no cumplen. Tenemos que llevarlas a que cumplan todas las leyes. Porque si no se cumple la ley, ¿de qué sirve? Que las tengamos y que no las cumplamos. Es peor. Entonces es peor la cosa, porque antes el problema era que no teníamos la ley. Ahora es que tenemos la ley, tenemos conciencia de que tenemos la ley, pero también la de que la violamos, que no la aplicamos porque no nos da la gana. Entonces la lucha es más fuerte todavía. Tú estás consciente de eso, ¿verdad? Sí, es más fuerte, pero también a la misma vez, cuando uno hace un cambio, yo diría que cultural, el reglamento es otra herramienta para el cambio cultural, o sea, el cambio del paradigma, como decía el director, el cambio de pasar a la de instrumentos, no instrumentos, yo diría que de cómo la persona autoridad o cada uno de las autoridades públicas ven la discapacidad. Desde el momento que comienzan a ver la diferencia entre déjame darle al pobrecito, déjame reconocerle estos derechos, o déjame verlo como un ente productivo también de la sociedad, no como una persona que viene conozco a las personas con discapacidad, las organizaciones de las personas por y para personas con discapacidad vienen a quitarme algo, no, ese es mi aliado. Tienen capacidad y vienen a añadirle. Tienen capacidad de consumo y capacidad de producción. Capacidad de producción. Entonces yo creo que el instrumento del reglamento
juega ese otro papel también. Hay una pregunta, mira, Isabel, que le han hecho a Antonella. Dice, ¿cómo puedo hacer mis aportes a la Ley Orgánica número 513 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad? Sí, pónganmelo a eso, que decían mis hijas que la carne de burro no es transparente. Sí, eran muy duras mis hijas. Que papi, quítate de ahí que la carne de burro no es transparente. Wow. Esa es la pregunta, mírala ahí. pregunta. ¿Cómo puedo hacer mis aportes? O un aporte Claro. a que esa ley sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Que Muy es fácil. interesante porque es una persona que está Claro. Eso es un poco mirando la discusión que eso es tenemos lo que aquí. ¿Yo qué nosotros puedo queremos, que la mayoría de personas aporten y también para que conozcan el reglamento, porque ese es el instrumento que nos va a ayudar en el diseño de política pública. Pero para aportar es suficiente entrar o a la página del CONADIS o a la página de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, descargar el proyecto de reglamento, revisarlo, hacer todas sus observaciones, puede ser enviada por correo a un correo que también aparece en la página que iconsultoriajurídica@consultoriajurídica.gov.do y también depositarlo físicamente en el Palacio, en la recepción del Palacio, en el cubículo de correspondencia de Consultoría Jurídica, hasta el 5 de agosto. Eso sí es importante. Es decir, que queda una semana. Queda una semana. Sí, pero pueden hacerlo llegar. Pero Claro. a mí me parece que lo importante es hacerse la pregunta. Más importante que cualquier otra cosa es hacerse la pregunta, porque es adquirir una conciencia. A usted le gusta mucho eso de la conciencia, es eso. Hay otra pregunta, esta es de Rosy Rosa. Dice, ¿considera usted que hemos avanzado? Léalo usted ahí. Que hemos avanzado en el reconocimiento de la igualdad de las personas con discapacidad. Hemos avanzado, Antonella. ¿Tú Mucho. crees? Yo creo que Aquí hay gente que dice que no avanzamos nada, que este es un país así, asado. es que podemos mirar todo lo que nos falta por hacer y podemos mirar los logros. Las dos cosas son válidas, es decir, todavía hay muchas cosas que quedan por hacer, tarea pendiente, pero también hay muchos avances y todo el tema, por ejemplo, el cambio que estamos viendo en la sociedad a partir del sector turístico, el sector financiero, el sector político. Es decir, hay muchas instituciones que se pusieron a tono antes del reglamento con la política de inclusión. Ahí vemos todos los proyectos, por ejemplo, del despacho de la primera dama, pero también la Dirección de Compra y Contrataciones Públicas, que estableció una política de accesibilidad para todas las construcciones del Estado y que no ha llevado a eso, no ha llevado a tener escuela accesible, estancias infantiles accesibles, proyectos habitacionales para personas de bajos recursos accesibles, como el del caso de La Barquita o de Boca de Cachón. Es decir, hay muchos avances y también esos avances lo importante es que están fundamentados en el reconocimiento de la igualdad, en el reconocimiento que las personas con discapacidad, al igual que todas las personas, tienen sus derechos y lo que sí le provoca la discapacidad no es su condición, sino el entorno, la sociedad, que no es accesible, la sociedad que lo discrimina, pero cada día un poco menos. Así es. Nosotros estamos en una época de pactos. Ya firmamos el pacto por la educación. Sí. Estamos discutiendo el pacto eléctrico, el pacto por la electricidad. O sea, y nos dirigimos a discutir el pacto fiscal en poco tiempo. Para definir cómo vamos a sostener económicamente la sociedad que queremos. Queremos una sociedad así, la mejor del mundo. Ahora, ¿cómo la vamos a sostener económicamente? Porque con dinero es que hay que mantenerlo todo requiere una inversión. Pero traigo a colación los tres pactos para pensar un poco en voz alta en la necesidad de un pacto por la discapacidad, por la inclusión, algo así. Traer a toda la sociedad al punto este. Vamos a hacer un pacto, un compromiso de todo el mundazo aquí, de todos los sectores, de la economía, en fin, del gobierno, el privado, etcétera. Un pacto por los derechos humanos y sobre todo pacto por la inclusión. ¿Qué le parece? Eso es
Es importante que el CONADI diga, no, vamos al pacto, este es un pacto importante. Porque fíjate, toda la sociedad tiene que entrar en este pacto. Exacto, porque la discapacidad no tiene que ver con todo. Hay una pregunta y no quiero que nos digan maleducados. Claro. Luisiana López, hablando de este tema, ¿ha progresado sobre la inclusión financiera? Oh, sí, tú lo decías, Antonio. Claro, sí, porque... Espero que Luisiana esté allá. Bueno, pero podemos destacar que la Junta Monetaria aprobó una modificación al reglamento de atención al usuario, incluyendo el tema del trato igualitario a la persona con discapacidad y acogiendo todos los mandatos legales en materia de accesibilidad contenido en la Ley Orgánica, la 513. Esto que ha llevado a un despertar, en ese sentido, de muchos bancos que ya se han acercado a CONADIS a preguntarnos, ¿cómo se hace eso? CONADIS está trabajando en eso. Nuestro primer paso siempre es la sensibilización. La sensibilización para que entiendan el modelo de derecho y qué significa tener una discapacidad, y después dándole herramientas, sobre todo en materia de accesibilidad, que se necesita para que los servicios sean accesibles. Mira, Yagna Medrano te manda una pregunta ahí. Y además manda su foto. ¿Qué es la accesibilidad turística? Hablamos ahorita de eso, de accesibilidad turística. Por favor, consíganme unas cuantas fotografías donde se demuestre y Yagna pueda ver lo que es accesibilidad turística. Pero ahí está Yagna. ¿Qué tú dices, Antonella, Isabel? Porque es nuevo. Claro. Claro, la accesibilidad turística no es nada más que hacer de todos los espacios turísticos que tenemos en nuestro país, que hay mucho más que solamente playa, accesible a la persona con discapacidad. Claro. Quiere decir que las personas con discapacidad puedan entrar, movilizarse y permanecer en el lugar de una forma independiente y cómoda. Y que es para dominicanos y para visitantes de otras tierras. Y que los visitantes de otras tierras y los dominicanos mueven la economía cuando hacen turismo. Y que eso tiene que ver mucho con el envejecimiento de la sociedad mundial y que la esperanza de vida ha crecido. Accesibilidad turística, ahí la tiene. Como la esperanza de vida ha crecido tanto, tenemos más personas envejecidas o adultos mayores y en esa edad hay más discapacidad. Y en esa edad se hace más turismo, porque es la edad donde... Claro. Entonces, hay una situación... más tiempo. Más tiempo. CONADI lo que ha hecho es leer sencillamente la realidad. Ha leído, se ha asesorado bien. Nuestros técnicos incluso viajaron a Montreal a un evento mundial que hubo sobre turismo accesible en el 14. Y preparamos la primera conferencia de turismo accesible de Latinoamérica y el Caribe, que ahora para el 17 ya se prepara Panamá. La segunda. Nosotros estamos acompañando a Panamá para que ellos hagan también su conferencia. Entonces, la pregunta es muy atinada, porque ¿cómo vamos a llegar al 30 con felicidad, con un país feliz, si la persona con discapacidad nuestra todavía, como nos pasó en Najayo? En Najayo tenemos un segmento, un pedazo de playa accesible. Y ese pedazo de playa, que fue una alianza también de CONADI con el sector privado, una de las cuestiones que me han contado es una chica de Cambita, que tiene discapacidad motora, que cuando se entró a la playa expresó, por primera vez me baño en la playa dominicana. Entonces, eso lo que queremos es, sencillamente es eso. ¿Y qué cuesta para un ayuntamiento? ¿Qué cuesta para un gobernador? Yo conocí una señora que soñaba, yo lo conté. Con ir al mar. Con ir al mar. Claro. Porque ella no podía moverse. CONADI, ¿en qué puede acompañar, por ejemplo, a los ayuntamientos, a los gobernadores? En un plan de accesibilidad para el turismo de sus municipios a bajísimo costo, porque nosotros tenemos los ingenieros, nosotros tenemos la parte técnica, porque lo que estamos diciendo acá es que apliquemos y desarrollemos creativamente iniciativas de bajo costo. Esas sillas anfibias que ya tienen los grandes hoteles, pero también hay dominicanos haciéndola ya. Es decir, que ahí hay una brecha para la innovación, claro, las universidades y nuestras pymes. O sea, todo este tema tiene que ver con el desarrollo, con la industria. Eso es lo que nosotros queremos que vea el sector privado, que no nos vea como que estamos promoviendo ni pedir
ninguna limosna, ninguna dádiva de esta, sino que sepan que para que en el 30 sea este país feliz, toda esa capacidad productiva dormida. Por ejemplo, hay una cantidad de personas con discapacidad que puede perfectamente trabajar la artesanía desde su casa, y hacer toda una red de producción que podamos llevar este producto a la hotelería. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que no tienen posibilidad de movilizarse, pero tienen la actitud productiva. Hay otros que pueden movilizarse, pero les resulta más económico por los gastos del transporte. Es decir, todo esto se combina. Lo que estamos planteando es que el guardián de un hotel y de un banco, cuando llegue una persona con discapacidad, deje de seguir pensando que a pedir que va. Ese señor va con un folder, con una carpeta de proyectos. Lo único que él tiene una condición y es que usa silla de ruedas. Se prepara, baja de su carro, o va con su esposa, o con su hermano, o su esposa. Y el chico, el guardián, y el oficial del banco, y la recepción del hotel, lo que creen que llegó alguien a pedir. Hay que quitarse eso de las cabezas, porque si no le va a seguir pasando que no van a leer la realidad, como ahora. Tenemos una demografía que cambió, tenemos posibilidad de crecer en un sector turístico nuevo, pero todavía el transporte dominicano no se ha preparado. Los hoteles se están preparando, pero por ejemplo los que hacen el transporte de los aeropuertos a los hoteles no se han preparado. ¿Y qué resulta? Que tenemos dignidades en el mundo, hoy presidente, vicepresidente, tenemos funcionarios de la OEA, de la ONU, usuarios de silla de ruedas, ciegos, personas con discapacidad, luminarias líderes del políticos mundo. En Podemos, por ejemplo, en España. Claro. Entonces, cuando vengan acá, cuando llegan al país, ¿qué es lo que va a pasar? Usted tiene inmediatamente que saber que ellos son merecedores de la mayor dignidad. No venga tú a cargarlo para montarlo a un vehículo. Ve, recíbelo con un vehículo con su rampa y pregúntale, señor, estamos acá, para ¿en servirle? qué le ayudamos para servir? ¿Cómo le servimos? Como se le sirve a todo el mundo. ¿Cómo se le sirve a todo el mundo? El Estado es para servirle a todo el mundo. Pero con dignidad. Con dignidad. Porque es el primer concepto de la dignidad. Entonces, la señal sigue siendo muy clara. El Palacio de Gobierno, yo quiero decirle esto al sector privado, porque ya nosotros tenemos que ir entrando en el tema de la cuota laboral, por ejemplo, con el sector privado. Pero que no se me asusten, ni tampoco los ayuntamientos, que lo vamos a acompañar. Y lo que estamos desarrollando competencias, y estamos trabajando con Infotep, muy bien, para ir desarrollando todas estas competencias. Igual que lo del turismo accesible, está trabajando con Infotep para que ya Infotep prepare en las escuelas al personal de la hotelería, porque con nadie no da abasto. Entonces, es importante decirle, el Palacio de Gobierno camina ya hacia un alto grado de accesibilidad, porque es que estamos dando el ejemplo, o sea, accesibilidad en infraestructura, intérprete de lenguaje de señas en el Palacio, protocolo para el tema de desastre, y los baños le faltan toquecitos. Esto es importante que se sepa, para cuando vayamos, porque si no hay esa confianza, o sea, para negociar, por ejemplo, con los grupos privados, ellos tienen que ver que es serio. Que la ley entra por casa. Que entra por casa. Tiene que comenzar en el Palacio. O tú vas a la Cancillería Dominicana, el primer ejemplo. o sea, la avanzada que hay en la Cancillería con el tema de derechos humanos, sí. Y cómo está fluyendo de la Cancillería, por ejemplo, lo de CONADI hacia todos los vínculos internacionales que tenemos en ONU, en OEA, en el CELAC, en el SICA, con los gobiernos, fluyendo a velocidad. Y además lo que hizo con el centro de convenciones, o sea, un centro de convenciones con alto grado de accesibilidad para toda la región del Caribe y Latinoamérica, que con nosotros no vamos a tener sobresalto cuando en una conferencia de la OEA, de la ONU, del SICA, del CELAC, entonces que hay 5 miembros que tienen discapacidad, o 10, y que eso sea un rompecabezas. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Absoluto. ¿Comprende? Entonces, y ese mismo plan de derechos humanos que lleva nuestra Cancillería, esa visión, nos da a nosotros una oportunidad, porque es que estamos en el centro de una visión nueva de los derechos humanos, lo que estamos hablando acá. No es ni politizarlo, ni alegremente está saliendo con denuncias. Aquí lo que estamos haciendo es de una construcción colectiva, como tú has dicho,
donde debíamos hacer el pacto. Ese pacto debe significar que cada quien tome su partitura y decir tranquilo, mira, a mí me toca la partitura de la cooperación, por ejemplo, el MEPI. El artículo Planificación 33, y desarrollo. Exacto, entonces aquí hay que hacer una mesa de cooperación para transversalizar todos los proyectos para que sean accesibles. Y eso hay que garantizarlo. Y vamos a garantizar incluso que la cooperación internacional, o sea, tanto la inversión local como internacional, garantizar la accesibilidad. Punto. Ya, ahí tenemos, fíjate qué papel, ahí no le estamos pidiendo dinero, ahí lo que estamos es alineando. Igual tú te vas a trabajo, o te mueves, es el artículo 27 de la Convención, o te vas a educación. Por eso hablo del pacto. El pacto tiene sentido. Nacional. Y tenemos que hacerlo, el primer pacto, seguirlo haciendo entre el sector gubernamental, primero unificarnos. Yo creo en eso. Que parezcamos un gobierno, que parecemos un Estado, que nos juntamos, como hemos estado haciendo, por ejemplo, en esa alianza con Bandera Azul. Entonces nos coordinamos, porque en Bandera Azul está educación, está turismo, está salud pública, está CONADIS, y mira todos los productos con el sector privado que están saliendo. Entonces, ese pacto que tú planteas, que tiene sentido y que me parece que nosotros debemos reflexionarlo muy bien, primero el Estado, nos coordinamos, nos reunimos y decimos, estas son todas nuestras propuestas, ¿en qué hay diferencia? Vamos a ver, nos ponemos de acuerdo, entonces pasamos ya unificados a ir negociando ese pacto con los demás sectores. Tiene mucho sentido. Además, señores, lo humaniza todo. Dime, ante este desastre que hay ahora mismo en el mundo, esta vulnerabilidad colectiva, esta amenaza a la felicidad, dime si no hay un escenario ideal para nosotros hacer culto a la convivencia, que es lo que tú estás planteando. Porque la discapacidad lo humaniza todo. Te humaniza al papá que no quiere todavía, tiene prejuicio como si estuviéramos en aquellos años en Estados Unidos donde los blancos no querían que los negros fueran a la escuela. Pero eso mismo le está pasando a muchos padres cuando le dicen que un niño con discapacidad va a estar en el aula junto con su hijo, olvidando que la discapacidad nos potencializa todo. Vamos a resolver eso, queridos padres, humanicémonos. Humaniza la empresa, porque la mejor promoción que puede tener una empresa es la publicidad boca a boca. No es la falsa responsabilidad social, es un autoengaño. La responsabilidad social tiene que ser real, tiene que ser de corazón, tiene que ser ética, tiene que cumplir realmente con la norma. Pero tú sabes cómo camina esa publicidad de boca a boca. Mira, tal grupo, ese grupo ya hizo la rampa, incluso no lo comentó a nadie. Tal empresario hizo su ajuste. Tal empresario ya tiene un menú. Ustedes deben desarrollar una política de eso, de emulación, decir, CONADIS dice que tal banco ya es una... Dile, Antonio, dile. Parece que usted trabaja en CONADIS. Dile, estamos, de hecho, vamos en breve a lanzar lo que se llama el sello RD Incluye, que es un sello de que certifica buenas prácticas de inclusión a favor de las personas con discapacidad. RD Incluye. RD Incluye. La idea es esa, visibilizar las buenas prácticas, las buenas iniciativas, y también que los demás digan, pero mira, fulano tiene reconocimiento, yo también lo quiero. Entonces queremos incentivar que cada día más surjan prácticas que favorezcan los derechos de las personas con discapacidad y promuevan su inclusión desde diferentes sectores, público, privado, sociedad civil, gobiernos locales, es decir, todo el mundo. Organizaciones internacionales también. Claro que sí. Isabel, vamos a promover entonces el pacto. Necesitamos abogados. Sí. ¿Es verdad? Sí. Vamos a hacer una alianza. Vamos a dejarle esa tarea a Isabel. Para la próxima vengo preparada para eso, para el pacto. Para que hablemos sobre el pacto por la inclusión. Y hablar de alianza, porque ayer yo hablaba con mi esposa anoche de eso, y yo le decía, tú y yo tenemos una alianza de 36 años, nos mirábamos a los ojos. Digo, ha sido una alianza para respetarnos y para crecer juntos. No ha sido ni tú para aplastarme a mí, ni yo a ti. Digo, así es que son las alianzas, porque lo estábamos hablando en función de con qué actitud uno va a negociar. El que va
a promover alianzas con la idea de engañar al otro, que ni lo intente. No. Entonces tú tienes que, es más, y nosotros tenemos un método en CONADIS. Nosotros parecemos una institución millonaria. Nosotros nos pedimos, siempre estamos en actitud de dar. Y es que nos sentimos así. En consecuencia, muchos, incluso colaboradores, se nos quedan como, ¿y la mordida? Más bienaventurado es dar que recibir, dice alguien por ahí. Sin embargo, está en la Biblia eso. Sin embargo, el retorno, mira, nosotros estamos planteando, por ejemplo, a nivel internacional, que se nos enfoquen más. Que se nos acabó el tiempo. Que se nos enfoquen más. Y uno loco por quedarse aquí con estas dos muchachas hablando. Que se nos enfoquen más en el respeto de estas normas, que en hacer más énfasis en el dinero. Y se me han quedado así algunos cooperantes. Y yo digo, tú no tienes dinero para resolver. De Europa, de Estados Unidos, yo se lo digo, dinero no hay en parte, en manos de la clase política para resolver los problemas. Los dineros sabemos que no están en manos de ellos. Ellos están administrando un presupuesto muy reducido. Con mucha limitación. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a usar otra creatividad. Ayúdame a condicionar. ¿Por qué lo que tú le prestas al sector privado, lo que tú le donas al gobierno, tú no lo condicionas que cumpla ya con estas normas? Le digo. Y se me quedan espantados porque me lo han dicho algunos. Dice, pero concho, siempre vienen a pedirme dinero. Y tú me estás planteando. Yo le digo, yo quiero unos resultados. Hay un prejuicio grande. Claro que sí. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero hay más días que longaniza, dicen por ahí. Así que Isabel, Antonella, Magino estarán por aquí en otro momento para que continuemos hablando sobre ese pacto por la inclusión y sobre la ley, sobre el reglamento y sobre todo sobre las luchas que hay que llevar a cabo para que se respete la ley, se aplique el reglamento y creemos un país de inclusión y seamos felices. Claro que sí, gracias a Isabel, a Antonella, a Magino, al CONADIS y a ustedes por estar ahí, claro, porque si no, imagínense, esto no fuera posible. Ahora quédese porque viene Ecomundo aquí en Ojalá con el economista Lucas Vicente.